Hola, ¿qué tal? Ahora tenemos un nuevo ejercicio, el cual será el ejercicio número 16 del orden de su curso de cálculo vectorial, perdón, de mecánica vectorial. Siempre les digo lo mismo de cálculo vectorial, de tanto ando haciendo para las dos materias, disculpe. Entonces, aquí tenemos un ejercicio en el cual se refiere sobre un dirigible que está siendo detenido por una cuerda. Entonces, está amarrado mediante un cable sujeto a la cabina en B. Si la tensión en el cable es de 1040 newtons, reemplace la fuerza ejercida por el cable en B por un sistema equivalente formado por dos fuerzas paralelas aplicadas en A y en C. Entonces, ¿esto qué nos dice? Haciendo otra vez otro pequeño esquema, tenemos simplemente ABC con una fuerza existente, tiene un ángulo aquí, el ángulo de acá es igual a este, entonces aquí está representado por 60 y quieren que encontremos un sistema equivalente que sean dos fuerzas paralelas en A y en C. Aquí le puse alfa porque no conocemos el ángulo, pero a simple vista el ángulo de aquí tiene que ser 60 porque tiene que ser paralelo. Pero aquí hice las operaciones para determinar que en realidad sea 60. Entonces, como nosotros vamos a cambiar este pequeño sistema de una sola fuerza por dos fuerzas, entonces la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a las componentes de f de c y f de a de X. La suma de f de xc y fxa debe ser igual a la f de bx. Entonces, f de c coseno de alfa más f de a coseno de alfa es igual a f de b coseno de alfa que tengo aquí. Porque, como les vuelvo a mencionar, tienen que ser iguales al sistema original. Este es el sistema original, este es el sistema que se busca. Las sumatorias de fuerzas del sistema que se busca tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas del sistema existente u original. Entonces, f de x es igual a esto que les mencioné, f de y igual a las componentes de y, menos f de c seno de alfa, más menos f de a seno de alfa debe ser igual a menos f de b seno de 60. Entonces aquí ya tenemos determinados la sumatoria de fuerzas en x y en y. Y pues para determinarlo podríamos hacer como un método de eliminación. Cuando tenemos dos ecuaciones podemos dividir una entre la otra. Aquí es f de y entre f de x por conveniencia porque el seno entre coseno es igual a la tangente. Entonces aquí se factorizó el seno y es menos f de c menos f de a por el seno de alfa entre f de c más f de a por el coseno de alfa. Estas dos se eliminan y nos queda el puro signo negativo. Seno entre coseno es igual a la tangente. Seno entre coseno de 60 igual a la tangente. También es un signo negativo porque es menos entre más. Entonces tenemos que menos tangente de alfa igual a menos tangente de 60. Las tangentes se van, los signos negativos se van y te queda alfa igual a 60 como les mencioné aquí. Entonces aquí ya obtuvimos el ángulo por el cual va a ser que nuestras dos fuerzas que buscamos sean paralelas a la fuerza del sistema original, ¿no? Entonces, para poder determinar f de c y f de a, si tú realizas una suma de momentos respecto de c, pero como esta no se toma en cuenta, entonces la f de c no genera momento porque no hay una distancia desde c hasta la fuerza. La única que genera momento es f de a. Entonces, el momento de f de a debe ser igual al momento de f de b respecto al punto c. Entonces, la sumatoria de momentos de c es igual a menos f de a seno de alfa. F de a seno de alfa porque el seno nos da la componente vertical para que sean 90 grados. Entonces, f de a seno de alfa multiplicado por la distancia de a hasta c, que son 10.7, ya lo puse aquí, es igual a la fuerza de B, que vale 1040 por el seno de 60 para que nos dé la vertical, multiplicado por 4, que es de B hasta C. Entonces aquí ya está explicado, le ponen signo negativo porque esta fuerza respecto a C tiende a girar a la izquierda. No, de hecho el signo negativo es porque la fuerza es negativa porque va hacia abajo, pero el momento es positivo porque gira a la izquierda. Igual el 1040 es negativo porque la fuerza F de B va hacia abajo. Entonces tenemos que el menos y el menos pues se fueron
y al final nos queda 388,78 positivo para la fuerza en A con un ángulo de 60 grados. Una vez más, se realizó el momento con respecto de C de la F de A y se va a igualar al momento con respecto de C de la fuerza de B inicial. ¿Por qué? Porque el sistema que se va a encontrar debe tener el mismo momento y la misma sumatoria de fuerzas al sistema original, ¿no? Entonces aquí ya obtuvimos F de A. Ahora si realizamos una suma de momentos en A, podemos determinar C porque la F de A se descarta. Entonces la suma de momentos con respecto de A va a ser igual a F de C seno de alfa multiplicado por 10,7, un signo negativo porque la F va hacia abajo y esta debe ser igual, este momento de F de C debe ser igual al momento de F de B con respecto de A, el cual una vez más es 1040 por el seno de 60 multiplicado por 6,7 de aquí hasta acá. Entonces aquí tenemos la sumatoria de momentos en A. Como le mencionaba, f de seno 60, 10,7, 1040 seno 60, 6,7 y f de c nos da igual a 651,21 con un ángulo de 60 grados. Entonces, habíamos obtenido que la f de A es igual a 389 con 60 grados. Entonces, nuestro sistema equivalente cambió de ser una f de 1040 a dos f's, una de 651 y una de 389. Entonces, hasta aquí el ejercicio. Deje sus comentarios, dudas. Como ya lo saben, hay que recomendar la página a sus compañeros, otros compañeros que lleven otras matemáticas. Yo estoy pues para ir subiendo videos y ayudarles en los temas, ya sea de derivadas integrales, un poco de álgebra, trigonometría. Entonces, ayúdenme con eso, denle su like, compartan redes sociales y muchas gracias y hasta la próxima.